Hola, estamos aquí el sábado 1 de junio del 2024. Javier Sandoval del canal Energía y Entelequia, Complejidad y Psiquismo, y yo, Claudia Blix de Cinema Blix, en nuestra sección Cine y Psicoanálisis. Hoy vamos a hablar sobre la película que es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. Vamos a hacer una especie de retrocrítica porque esta película es de 1972 y estoy hablando de El Padrino. Les voy a decir de qué se trata, aunque yo creo que ya todos la vieron, pero si no la vieron, ¿qué hacen aquí? Mejor vayan a verla, porque no se la pueden perder, porque es una maravilla. Ahí va la sinopsis. Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las 5 familias de la mafia de Nueva York en los años 40. Este hombre tiene 4 hijos: Connie, Sonny, Fredo y Michael, que no quiere saber nada de los negocios sucios de su padre. Michael es el menor. Cuando otro capo intenta asesinar a Don Corleone, empieza una cruel lucha entre los distintos clanes. Está basada en el libro de Mario Puzo, que lo escribió en 1969, y esta película empieza con la frase: "Yo creo en América". ¿Tú qué dices, Javier? Pues es una gran película, es imperdible, ¿no? De sus clásicos imperdibles. Y sí me parece muy buen comienzo. Yo creo en América y ahí me parece que ahí empezamos a entender un poco lo que vamos a analizar. La mafia italiana, de origen italiano, en América. En América, entendiendo desde una visión panoccidental, mundial, pues es Estados Unidos, ¿verdad? Porque en Latinoamérica no contamos mucho para esta visión occidental, y en efecto vamos a ver el fenómeno de una nación, Estados Unidos, en donde históricamente, si nosotros nos atenemos a las narraciones que vienen en el libro El Amanecer de Todo, donde describen a comunidades indígenas originarias conviviendo en una gran capacidad para poder tener una colaboración entre ellas, pues vamos a tener acá en América, en Norteamérica, donde luego se funda Estados Unidos, la llegada del pensamiento europeo y se desplaza toda esta forma de ser de un equilibrio ecológico, ¿no? Esto que es muy interesante que pasa antes de que llegaran los americanos. Y es América, la América de los Estados Unidos, no la de los anteriores a que llegaran los ingleses emigrantes a las colonias, pues va a llegar a imponer una nueva forma de vida. Y tradicionalmente los americanos de Estados Unidos se han encargado de mostrarnos una América llena de libertad. Pero el comienzo es buenísimo, porque narran precisamente lo que le pasa a un italiano que mancillan a su hija. Y él dice entonces: Yo por eso vine a América, por la libertad, por el hecho de estar aquí en una condición mucho más deseable". Y claro, hay que reconocer a los gringos su gran capacidad de organización, pero son sus grandes contradicciones, porque a la mera hora va con Vito Corleone a pedirle que haga justicia. Lo que no pudo hacer la nación que promete tener el mejor sistema judicial del mundo, que es justicia, este ciudadano americano de origen italiano va a pedirle a Vito Corleone: yo estoy en América para encontrar paz y justicia, y a mi hija le cometieron una injusticia. Y entonces va con Vito Corleone, que es el poder alterno, no el poder gubernamental de lo que significaría América. Por eso me parece un excelente comienzo, un cuestionamiento de lo que es en realidad América, donde es el país más desarrollado del mundo, es el imperio, pero tiene estas contradicciones que hace que puedan existir esta mafia italiana, que es como la contracara, la otra cara de la moneda de la famosa democracia y del sueño americano. Excelente comienzo. Ok, entonces, esta película comienza, como dice Javier, y están en la boda de la hija de Vito Corleone, de Connie. Entonces, el día de las bodas, ningún siciliano puede negar ningún favor a nadie. Y por eso, en una parte de la película están celebrando la boda y en otra parte está Vito Corleone en la oscuridad recibiendo a estas personas que le piden favores.
Entonces, ese comienzo pues, es muy interesante porque vemos a Vito Corleone con un gato que lo está acariciando y que eso ya se quedó para la posteridad. Y vemos a quién sí le dice que le va a hacer el favor y a quién no. Pero la cosa es que si él te hace un favor, tú tienes que hacerle otro. Entonces aguas con lo que pidas, porque él es un capo italiano y aguas porque te va a pedir un favor de regreso, ¿no? O sea, y eso es interesantísimo. En el comienzo de la película, pues es la boda de la hija, ¿no? Es la boda de la hija. Pero, a final de cuentas, ahí comenzamos a ver cómo es una familia bueno, de la mafia italiana, ¿no? Es una familia que es la boda de la hija, pero en realidad la figura de referencia es Vito Corleone, el padrino. Eso es el comienzo para ver esta montaña de poder que es Vito Corleone, que es el poder alterno de los Estados Unidos, los que son capaces de hacer justicia por cuenta propia sin estar sometidos a las leyes americanas y que tienen un punto de referencia, porque cuando va esta persona a pedirle justicia, entonces él mismo le dice primero, en su momento tú me dijiste que estabas en América y que ibas a estar atenido a las leyes americanas y ahora vienes a pedirme un favor. Es decir, en ese mismo comienzo vemos que Vito Corleone en realidad sigue siendo no es la boda de la hija, es la boda donde Vito Corleone está en su casa recibiendo gentes y afuera está la boda, ¿no? Inclusive ya vemos este gran patriarca, el padrino famoso, el patriarca Vito Corleone, decide todo el tiempo y todos se someten a él cuando van a sacar la boda, como no está el hijo menor que es Michael, pues él entonces decide decir, no, pues la foto es después, pero él es el que impone las cosas y ahí tenemos ya una primera aproximación a un familiograma donde tenemos precisamente como punto de referencia el lugar del poder. El papá en un poder patriarcal, en un poder centrado en esa persona, es donde giran todos los demás y en todos los sentidos, ¿no? Porque no Exacto. solamente es la parte de interna familiar, sino es todo los primos y familiares y toda los emigrantes italianos, sicilianos, giran alrededor del poder de Vito Corleone, que es una de las grandes 5 familias que están en Nueva York, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a ver un poco este tipo de familia. No solamente combina lo que hacen familias que hacen negocios entre ellos, en que están como muéganos muy pegados, difíciles de desprender, sino además que se trata de la hermandad de la mafia, de la Cosa Nostra, donde son no solamente pertenencias familiares, sino son auténticas iniciaciones. Una vez que entras, ya no sales. Es Exacto. entrada sin salida. Y claro, te vamos a brindar protección, y lo pongo entre comillas porque luego voy a hablar de eso, pero tú ya de aquí no puedes decir nada, te quedas callado y de aquí nunca sales y esto es de vida o muerte. Y ya empieza a marcar lo fuerte que es esta estructura propiamente de estas familias de la Cosa Nuestra. Y bueno, ahorita que mencionaste lo de la Cosa Nostra, pues resulta que la mafia, la verdadera mafia, es de estas 5 familias que sí estaban en los años 40, bueno, digamos que se siguió todas estas familias al tiempo que la estaban obviamente filmando y hubo muchas presiones de parte de la mafia para que esta película no fuera realizada. Ajá. Y entonces dijeron, ok, accedieron y dijeron, pero hay 2 cosas que no pueden mencionar en la película, 2 palabras, la palabra mafia y la palabra cosa nostra. Eso para nada lo pueden mencionar. Y de hecho el productor estuvo muy chistoso porque ya cuando acabaron de filmar esta película, hubo una sesión especial para la mafia para que vieran la película. Ajá. Y de hecho, mandaron a un guardaespaldas de uno de la mafia a comprobar que no mencionaran las palabras mafia y Cosa Nostra. Pero como nuestro gran Francis Ford Coppola, que era el director, dijo, a ver, ¿por qué no sales en la película? Pues tú sal, ¿no?
Y metieron a este guardaespaldas de la mafia e hizo el papel de Luca Brasi. Ajá. Y es uno que le va a pedir un favor a, a Vito Corleone, que es Marlon Brando, ese día de la boda de la hija, le va a pedir un favor y como pues no era actor, se pone súper nervioso y dice Coppola, no, pues que se quede esa escena porque queda perfecto, ¿no? Está nervioso porque va a ver a el gran Vito Corleone. Ok. Ahora, a ver, yo entonces ahí pondría, ya que estamos hablando de el lugar tan fuerte que tiene este grupo que prohibía que se eligiera la mafia, la cosa nuestra, pues ¿por qué existe la mafia? ¿Por qué la mafia existe en un país como Estados Unidos, no? Y entonces ahí tenemos, ahora sí que en un abordaje de psicosocial podemos empezar a entender cómo es que Estados Unidos, el imperio, la democracia, el país de la igualdad, el país de las oportunidades, pues vemos que en realidad todo eso que sí tiene muchas cosas ciertas de desarrollo económico, de oportunidades, de posibilidades de que las gentes crezcan, pues vemos que en realidad sabemos que de los países del primer mundo, pues no es el país más igualitario de todos los países más ricos, ¿no? Al mismo tiempo sabemos que existen muchas contradicciones, porque es el país de las oportunidades, el de la ciencia, los que ganan más en deporte, los que más publican con las mejores universidades del mundo, pero al mismo tiempo el país de los vicios, de las contradicciones, y la mafia existe porque precisamente está como filosofía de las 13 colonias de los Estados Unidos, que eran muy de esta idea protestante, ¿no? Sibaritas, conservadores, disciplinados, de mucha moralidad. A final de cuentas, toda esa otra parte que es liberal de los Estados Unidos, pues salía en esta parte obscura que los italianos podían muy bien explotar por su propia idiosincrasia, ¿no? Estos italianos, a final de cuentas, representaban a nivel poblacional en los Estados Unidos esa parte oculta, prohibida. Sería como precisamente la posibilidad de vernos en nuestra condición humana de hombres occidentales, de origen occidental en cuanto a formación judio-cristiana, pues precisamente con esas grandes contradicciones, donde hay una gran represión de lo que no se puede permitir, como estas sociedades protestantes que tienen muchos mecanismos que no permiten y que todo está muy bien organizado, pues todo lo que tiene que ver con lo prohibido, todo lo que tiene que ver con el placer sexual, prostitución, el placer del juego patológico, el placer de las drogas, alcohol, porque estos además fueron los que precisamente dieron las condiciones para que se dieran ese tipo de placeres, pero eso es interesantísimo, de forma oculta. Y por eso también ahí vemos claramente esta forma donde ellos conservan su carácter como de cerrazón, de hermetismo, donde somos lo prohibido, pero vamos a estar aquí nosotros de forma exclusiva para que los otros que no tienen esta entrada de una manera abierta a una sociedad que es ambivalente, porque dice que sí somos muy libres, pero a la mera somos muy represores de todas estas cosas que consideramos la maldad, porque nosotros los americanos somos los buenos del mundo, la maldad son de los extranjeros que vienen. Ellos representan esos placeres, cómo pueden obtenerse, y por eso tienen tanto dinero, porque la gente accede a esos placeres. Ahí venimos a otro de los temas que no lo vamos a tocar hoy, porque es un tema para otro conversatorio que tiene que ver con la droga en el mundo. Pero como ahí sí se hace mención de que ellos son los que estaban en esa cuestión cuando hubo una prohibición del alcohol, ahí emergieron estas familias italianas. Ahí lo dice en la película, lo dice Vito Corleone como si fuera un gran profeta. No le queremos entrar a los narcóticos porque ese es otro rollo. Y ahora sabemos que precisamente los narcóticos como uso prohibido han marcado las pautas de la violencia en el mundo. Entonces, por eso que yo quería recalcar el carácter propiamente como de ocultamiento de ellos, de la mafia que puede hacer todo oculto, pero que la gente deposita su dinero ahí, por eso manejan tanto dinero, porque manejan esos vicios ocultos y prohibidos en una sociedad de valores protestantes judio-cristianos, donde no está permitido una serie de placeres. Y entonces ahí encontramos la primera contradicción, ¿para qué existe eso? Si eso no fuera así, si fuera un país realmente liberal completamente, no sería necesario vivir una mafia, pero era necesario por esos postulados a nivel como política interna
de prohibir ciertas cosas y el placer finalmente tenía que salir por esas otras cosas de una manera prohibida. Y por eso existe la mafia con ese poder, si no, no existiría ese poder alterno. Bueno, y en la mafia tenían como muchos códigos, ¿no? Si tú me traicionas, o sea, como que confiaban en la palabra. Si tú me traicionas, vas a ver lo que te pasa, ¿no? Yo te ayudo, pero la palabra es ley y no me puedes traicionar, es un compromiso y ya no puedes salir de ahí, no puedes salir, ya que le entraste, ya no hay salida, ¿no? Y por ejemplo, es muy interesante el caso del personaje de Al Pacino, que era el hijo menor de Vito Corleone, que había sido un héroe de guerra y que él no le quería entrar a ese mundo. De hecho, cuando en las primeras escenas donde está esa boda de la hija de Vito Corleone, lleva a la novia y entonces llega un cantante que todos sabemos en el fondo que ese cantante representa a Frank Sinatra, que estuvo muy conectado con la mafia y bueno, que de alguna manera lo ayudaron es como un personaje que se inspiraron, digamos, en Frank Sinatra. Y bueno, llega, está cantando en la boda y entonces Michael le dice a Kay, a la novia, le dice, no, lo que pasa es que le pusieron una pistola a una persona para que lo contratara y por eso es tan famoso. Le dice, pero tú no te preocupes, que yo estoy total, esa es mi familia, pero yo no soy ese, yo no soy parte de los códigos de esta familia. ¿No? ¿Y cuánto le dura a Michael no ser parte de la corrupción, de la matanza, de la violencia, estando en esa familia? ¿Cómo la familia te envuelve y pues ya Michael no puede no ser un mafioso? Fíjate, y de eso que comentas, yo quería hacer como perspectivas, ¿no? Porque por una parte, ahí estamos en lo que nosotros llamamos a nivel de familias, el estudio de las familias, una familia sana, una familia emocionalmente adecuada, pues se caracteriza por tener mucha flexibilidad de roles. Y en realidad acá vemos una familia en donde aparentemente hay una gran cohesión que pareciera muy atractiva, pero en realidad desde una perspectiva ya más profesional, este tipo de familias en realidad son familias muy rígidas, familias muy conservadoras, familias donde el principal punto es el poder y esa famosa lealtad entre ellos, que parece también muy interesante por todo lo que pudiera existir en cuanto a que la familia es lo más importante, que hasta lo vemos en una cena, ¿no? Donde dice Michael, le dice al hermano mayor, cuando está él pretendiendo ya tener otro sistema de poder de la familia Corleone, y que va y que le dice al dueño de ese hotel donde cantaba este cantante, que le dice, bueno, tú golpeaste a mi hermano. Y lo dice en calidad de amenaza donde dice, la familia es intocable. Y esa aparente fuerza que te da para ser de esa familia, vemos que el hermano mayor inclusive se enoja con Michael de que no trate así a este hombre. Y él le dice, cuando una vez que sale este hombre del cuarto, le dice, nunca te equivoques. Siempre tienes que ver a la familia como tu parte principal, ¿no? Entonces vamos que realmente son familias en realidad muy rígidas. Y esas famosas lealtades son lealtades muy rígidas, porque son lealtades entre comillas. Bien lo dice Saviano, este estudioso, ¿no? Del narco en el mundo, que cuando uno entra precisamente a estas familias y cuando uno entra a estas familias de la mafia, uno entra y ya nunca sale. Y al mismo tiempo, uno tiene que saber que el que es muy amigo o el que es muy cercano hoy, mañana va a ser tu enemigo. Y lo podemos en esta familia, ¿no? A final de cuentas, Sonny, el hermano de Michael, Sonny Corleone, es asesinado gracias a que precisamente el cuñado que tenía un pleito con su hermana sirve como cebo para poder entonces atraer a este hombre y que lo maten. ¿Y por qué? Porque en alguna ocasión, cuando el cuñado maltrató a su hermana, Sonny Corleone se encargó de ir a golpearlo, porque es
es mi hermana, ¿no? En toda esta actitud patriarcal, machista, de una gran lealtad hacia la familia, voy y golpeo a mi cuñado, ¿no? Y entonces es el padre de mi sobrino y lo estoy golpeando. Y entonces se empieza a establecer una serie de rivalidades que dentro de esta dinámica, oye, eres muy cercano, pero mañana te puedo matar. Por eso, esa aparente lealtad en realidad es un juego que precisamente es una falsedad. Es Ujú, aparentemente mucha cercanía, pero en cualquier momento se convierte él es quien te asesina, él es quien te traiciona. Son más bien perspectivas aparentes, pero que en realidad, por su misma posición, carecen en realidad de esa solidez de lo que sí implica un vínculo emocional maduro, sino más bien son vínculos muy rígidos, con una etiqueta de lealtad, pero que en cualquier momento se convierte en el peor enemigo dentro de la misma familia. Familia, me refiero a familia propiamente de sangre o familia extendida por los casamientos y la familia mafiosa. Los mejores amigos que tarde o temprano son los que te van a matar. Por eso lo dice muy bien Saviano, ¿no? Dice, pues cuando tú estás entrando, sabes que te están ofreciendo soledad y muerte, ujú, porque te va a durar algunos años tener mucho dinero, muchas casas, coches, lujos, viajes, pero te va a dar un tiempo muy relativo, porque a final de cuentas la vida de un mafioso siempre es muy sola, porque tiene que ujú. estar, lo describe Saviano, como en un pozo, escondido y además con tus días contados, porque tarde o temprano, en este juego que se da, en la ambición que hay en este tipo de familias, tarde o temprano alguien va a venir y con esa ambición también te va a querer quitar, que de eso se caracterizan estas familias, pues. Sí, o sea, llama la atención que parece una familia, o sea, lo más importante es la familia y parece una familia unida, pero hay como muchas traiciones entre ellos. Y si traicionas, la muerte, así va a ser. Pero entre la familia, o sea, si tú traicionas a tu familia, la muerte, como lo que pasa con el cuñado, ¿no? Y Sí. fíjate que yo quería introducir esto, que es un efecto bien interesante. Ujú, Porque cuando nosotros estamos viendo la película, estamos viendo la guerra de las familias, ajá. al final todos nos sentimos en alguna parte de nuestro ser contentos de que finalmente Michael, el hijo de Corleone, se quede con el poder de de estas 5 grandes familias italianas. Y eso es bien interesante porque sentimos esa alegría. A ver, ¿por qué? ¿Por qué Ahí, sentiste esa alegría tú, Javi? fíjate, ahí por eso me parece interesantísimo, ¿no? A ver. Creo que estas familias nos ofrecen la oportunidad de precisamente ver todo lo que es lo siniestro en cada uno de nosotros, porque en esta tendencia judio-cristiana que tenemos en Occidente de pensarnos como los buenos, como los elegidos de Dios, de alguna manera tendemos a que esta parte, la mala, la negativa, la prohibida, la tengamos como fuera de nosotros. El diablo no está en nosotros. Nosotros somos seres que son para el cielo, no para el diablo. Y ese famoso diablo que todo lo tenemos dentro en el sentido emocional, lo negamos. Y en esa negación, esa parte que es morbosa, que además de una vez lo digo acá, porque a todo el mundo nos gustan este tipo de películas de asesinatos, de psicópatas, de gente que hace esto, pues porque precisamente es parte de todos nosotros. Es una gran película porque es un gran director, pero el tema a todo mundo le interesa. Cómo viven los narcos, cómo vive la mafia, cómo vive la Cosa Nostra, nos interesa porque hablan de esa parte prohibida que no se atreve la gente a tener. Y si eso pasa en alguna parte del mundo, es más en Estados Unidos. Estos criminales se atreven a hacer todo lo que no hace un buen americano que se porta bien con la ley. Esa parte oculta que todos tenemos, esa parte propia del romanticismo, que son todas las pasiones internas que todos tenemos, esta familia nos permite entonces a los que estamos viendo en el cine o en el teatro estas obras, en una experiencia de anagnórisis que describía Aristóteles, está viendo uno representado todos tus deseos internos, esa parte morbosa hacia esas gentes psicopáticas que a todo mundo le interesan ver, tiene que ver con esas partes que cada uno no quiere ver dentro de sí mismo. Y entonces a la mera hora resulta un proceso identificatorio donde la gente quiere que queden los Corleone.
La gente cuando va al cine no quiere que ganen los Brasini, no quiere que ganen los Cone, no quiere que ganen los Tataglia, quiere que gane la familia, que tú te sientes identificada, que son los protagonistas. Si la historia lo cuentan desde los Tataglia, tal vez uno se identifica con los Tataglia, pero ahí nos damos cuenta de los frágiles mecanismos de identificación, en esos mecanismos de placer y de prohibición que todos los humanos tenemos. Y entonces este tipo de cine, por eso no hay a quien no le guste, díganme quién no le gusta Scarface, ¿no? El Padrino, Buenos Muchachos, Goodfellas, que me parece una gran película también, pues porque a todos nos interesa esta parte psicopática que regularmente la gente controla, pero que ahí está Ahí está. siempre en cada uno de nosotros. Yo eso es lo que Sí, digo. ¿Qué piensas? mira, estás muy bien construidos los personajes, los conoces perfectamente. Estas explosiones que tiene Sony, que no se puede controlar por nada, por ejemplo, esta mujer Connie, que el esposo Carlos la golpea y te identificas con esta mujer y dices, qué horror, pobre mujer, que alguien haga algo, ¿no? Este Michael que quiere ser bueno pero le gana estar ahí y le gana ser malo, ¿no? Pero porque están muy bien escritos los personajes, ¿no? La verdad a mí me encanta este personaje de Marlon Brando, Vito Corleone, que aparte, que la familia, pero aparte tiene una personalidad impresionante, ¿no? Y yo creo que nadie lo pudo hacer mejor que Marlon Brando que se puso primero le hicieron hacer una prueba para ver si quedaba como Vito Corleone, porque era una persona, es un actor, bueno, ya se murió, era un actor sumamente conflictivo y nadie quería trabajar con él, pero él quería ser Vito Corleone y entonces fue con unos algodones, se los puso en la boca y empezó a hablar así para la prueba y dijeron, no, este es Vito Corleone, ¿no? Y bueno, hablando de lo que tú decías, eh, por ejemplo, esta escena donde matan a Sony, porque él ya fue a golpear antes a Carlo y Carlo le tenía un coraje espantoso. O sea, él va a golpearlo porque golpeó a la hermana, ¿no? Entonces lo golpea delante de todo el mundo, lo pone en ridículo y todo, porque así era Sony, no se podía controlar, ¿no? Y y esta escena que él va a defender a la hermana y que vemos que lo matan, híjole, cómo da lástima, ¿no? O sea, a pesar de que ya vimos todo lo que hacía, cómo uno se pone, cómo que lo mataron, no es posible. Y sabemos que es un mafioso, ¿no? Pero nos identificamos con él y decimos, no, ¿por qué lo matan? Así como tú decías, ¿no? Horrible. Ujú. Y ahí entonces creo que entramos a esto que tiene que ver con lo que es lo atractivo de estos personajes, ¿no? Digamos que ¿qué es lo que hace tan atractivo a estos personajes? Que son personajes que pueden vivir como quieren, son personajes que pueden hacer lo que quieren, son personas que tienen todo el poder y no para hacer lo que se les pega la gana, y representan algo que es admirado, y sobre todo en esta América post llegada de los europeos, ¿no? Y lo quiero destacar mucho porque, pues como la historia universal siempre se ha destacado por hablar de la historia de Europa, pues parece que América nada más es desde que llegaron los ingleses, ¿no? Y entonces esta América que representa precisamente esa posibilidad de vivir como uno quiere, ellos representan el sueño americano de vivir en el placer absoluto de lo que uno se le pegue la gana. Este valor, digamos que tiene que ver con convivir como tú quieres, convivir de la forma más cercana a un ideal de un paraíso terrenal que es lleno de placer y de bienestar todo el tiempo, pues nos hablan de cómo es que esta sociedad americana es muy hedonista. Y este hedonismo pareciera muy atractivo y a todos nos atrae, ¿no? Pues viajar, tener dinero, tener poder, hacer lo que se nos pega la gana, pues es una fantasía de cualquier humano, el hedonismo absoluto. Pero ya viéndolo desde la perspectiva propiamente profesional de nosotros, como especialistas en la salud mental, pues ese hedonismo nosotros sabemos que en realidad a la mera hora representa esa dificultad de la gente de vivir de una manera donde la frustración normal de la vida, y cualquier persona que tiene un proceso de desarrollo emocional normal y sano, pues tiene que ir generando la capacidad emocional de estar entre el placer y displacer. Todos los humanos nos vimos en el placer y displacer. De hecho, pues es parte de nuestra naturaleza hasta biológica cerebral, ¿no? Todos en el sistema límbico, aquí en el cerebro, en la mitad del cerebro, tenemos un sistema
como todos los demás mamíferos, muchas aves y muchos reptiles, donde precisamente lo que hacemos es lo placentero, nos acercamos, lo desplacentero nos alejamos. Pero ese proceso natural, en un proceso de equilibrio, pues hace que los mamíferos y todos se acerquen lo suficientemente cautelosamente. Un lince que quiere ir a tomar agua al río o a la laguna, se acerca con mucha cautela, o cualquier, más bien, no solo lince, porque el lince es un depredador, pero cualquier, digamos, cualquier vaca o cualquier cebra que quiera tomar ahí, lo hace porque quiere el placer de tomar el agua que es de la sed, pero lo hace con mucha precaución. No se puede de puro placer, porque si no te cuidas, te sale el cocodrilo o te llega el león y te come, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo todo de una manera equilibrada, todos los mamíferos. Pero los humanos, en nuestro hedonismo y más el hedonismo americano, pretendemos que eso no existe, que vivamos con puro placer. Es una fantasía que todos tenemos, vivir con puro placer. Y en un desarrollo emocional normal, pues uno va haciendo ese proceso de equilibrio donde precisamente busca el placer, pero en un proceso equilibrado, ¿no? Y bueno, ahorita quería decir otra cosa, pero primero dime tú lo que piensas para complementar No, acá. pues que esta familia estaba bien enferma, ¿no? O sea, nos cae súper bien. A mí me cae súper bien todos, me caen bien los de la familia, pero es una familia bien enferma y lo que tú dices, ¿por qué nos caen tan bien? ¿Por qué le vamos a Michael? ¿Por qué cuando Michael está bautizando al hijo de su hermana y planea todo, todas las venganzas, pues estamos ahí viéndolo con un interés impresionante? Esa escena es buenísima, Esa porque venganza, que uno también quisiera hacerla en la vida real a alguien, ¿no? Pero uno se tiene que controlar. Desgraciadamente uno no es la familia Corleone. ¿Qué más quisiera uno? ¿No? Pero no somos. Entonces y nos esa escena es tenemos que buenísima. controlar, ¿no? Esa escena Modo. es No, perdón, 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 perdón. No, ya. No, no, es que de la escena que decías es buenísima porque está precisamente ya Michael Corleone como hijo heredero de este poder, va a ser el padrino del hijo de su hermana Connie, y entonces están ahí en la iglesia, y el manejo de Coppola es estupendo, porque mientras ellos están entrando a esta ritual de bautizo propia de la religión católica, donde el padre va haciendo todo lo necesario, van mostrando cómo todos sus matones van buscando a las otras 5 familias para acabar con ellas, y al mismo tiempo el padre ya entonces le va, en esta introducción que va haciendo al ritual del bautizo, le dice entonces al padrino: ¿tú renuncias a Satanás? Renuncio, dice él. Y las escenas que él mandó matar a los demás, ahí están contrastando, ¿no? Buenísima escena. Y otra escena buenísima en este sentido de lo que dices de la familia es precisamente lo que es interesantísimo. La relación de Michael que le decía a la noviecita joven que precisamente él no iba a ser como toda la familia, ¿no? Que él, su familia era así, pero él no iba a ser así. Cuando le decía a su noviecita joven, ¿no? A Kay, le decía: oye, Kay, yo no voy a ser así. Digamos que si sabes que se está centrando en esa familia, en la Cosa Nostra, aunque haya esa pretensión de esa familia, ellos decían que no querían hacer eso, y entonces a la mera hora, cuando empiezan a tener una relación ya de familia, y que entonces va Connie hasta protestarle de por qué mató a su hermano, pues digo, a su esposo, ¿no? Pues porque el esposo había matado a Sonny, a Sonny Corleone, ¿no? Cuando va a reclamarle la hermana, se acerca a Kay, que venía fuera de este tipo de familias a casarse con él, pensando que ellos iban a estar como aparte. La escena es buenísima al final, porque entonces ya cuando se acerca a ella, que aparentemente representa una vida honesta, se dedica a ser maestra, aparentemente no tiene nada que ver con esto, aparentemente, pues porque se está casando con él. Esas son disociaciones impresionantes, ¿no? Pero ella, que representa algo que está aparentemente afuera de la familia, Ujú. se acerca y le dice: ¿lo mataste? Interesantísima la escena. Michael primero dice: no te permito que me preguntas, es mi trabajo. Bueno, ok, te voy a permitir, pregúntamelo. ¿Lo mataste? Y esa escena es buenísima, porque entonces le dice Michael: no, no lo maté. Y entonces Kate, qué bueno, ya lo abraza, es qué bueno que no. Bueno, vamos a tranquilizarnos, voy por una copa para que nos tomemos una copita. Y la escena es buenísima porque muestra la clara negación de Kate. Kate disociadamente, claro que sabe que lo mató, pero no quiere decirlo. Eso es lo que representa la familia mafiosa, los ocultamientos
de toda esta vida criminal, pero no me lo digas, que pasa mucho en México. Estas Sí. gentes que se casan con un millonario, que se hace millonario robando en el gobierno o explotando gente, a mí no me digas cómo eres millonario, nada más aquí trae la lana y dimos que vamos a hacer que es una familia muy bonita. Yo disociadamente ni me voy a dar cuenta, ¿no? Esa Sí. misma disociación, pero más grave es la mafia que mata gente, que es asesina, que vive precisamente del poder de deshacerse de los enemigos, le dice en su cara que no lo maté. Y lo que hace que es, miénteme. Ese es el juego que vamos a tener. Nuestro juego es que tú me mientas y vamos a estar relajados. Pero Coppola hace una gran escena. Va para el alcohol y en eso entran pues todos estos arribistas que precisamente ven a este nuevo padrino ya, este nuevo gran capo, llegan al besamanos con él. Y una vez que llegan, ella está afuera viendo eso, pues él es el nuevo capo. Cuando llegan eso, uno de los integrantes va, la ve y le cierra la puerta. Ese es el final, grandioso final, Grandioso final. porque es él, ya lo reconocimos como el padrino, y tú quedas fuera de esto, te vamos a cerrar la puerta. ¿Y Kay? ¿Qué pasa con Kay? Porque desde el principio va con él a la boda. Le cuenta que este señor que está cantando fue porque le pusieron una pistola. Después, ya sabemos todo lo que pasa con Michael, mata a una persona en venganza, ¿no? Que había atentado contra su padre, lo mandan a Italia para protegerlo, se casa y bueno, y esta Kay se queda en Estados Unidos, pero lo sigue buscando. ¿Qué pasa? Va con el hermano y le dice, oye, le mandarías una carta, pero ¿qué? ¿No fue suficiente con todo? No fue suficiente de que atentaron contra el suegro. Él se tuvo que ir, le dejó de llamar, estaba en una familia de mafiosos y ella sigue ahí, pero toda como dulce, ¿no? Y fíjate que eso es bien interesante, porque ella, si tú ves, se viste de otro color que toda la familia. Esas son cosas como cinematográficas, ¿no? Del director. Se viste de rojo, de colores alegres, porque ella está como fuera de eso, ¿no? Todos los demás se visten con otros colores, grises, negros, cafés. Kay, ¿qué pasa con Kay que no se da cuenta? ¿O qué pasa, no? Porque hay como demasiadas señales, ¿no? Primero la boda, él le dice, yo no soy como todos, pero ese tipo le pusieron una pistola a un cuate y entonces este cuate que representa a Frank Sinatra es famoso. Después, bueno, sucede el atentado contra Vito Corleone, que es obvio que fueron los de la mafia, y ella lo sabe. Luego, ¿qué más pasa? Él se tiene que ir, se va a Sicilia, ahí se casa, no sabemos si ella sabe que se casó o no, pero Michael está desaparecido, pero ella lo sigue buscando. A pesar de todo, va con el hermano, ay, esta carta, pero ella sabe, en el inconsciente ella sabe dónde se está metiendo, pues ella es pura y santa, ¿por qué está ahí? ¿No? ¿Y qué pasa? Es una disociación. ¿Qué quiere? En el fondo quiere dinero, no es tan buena. Está ahí, ¿no? Y cuando él regresa, que se ve que pasaron años y la busca en la escuelita donde ella era una dulce maestra, ella inmediatamente lo acepta de regreso, no lo cuestiona. Nunca sabemos si se enteró que se fue a Sicilia, que se casó, que mataron a la esposa, nunca sabemos eso. Y ella entra en esta familia como santa y todavía, ¿no lo mataste tú? ¿No? Pues, ¿qué le pasa a ella? ¿No? Está bien enferma. Y ahí precisamente yo hablaría de esta enfermedad de la disociación. Ujú. Que mi impresión personal es que nuestras sociedades occidentales son mucho más disociadas que las orientales, ¿no? Pero bueno, sea un poco más occidente que oriente, no importa. Lo importante es señalar ese grado de disociaciones que tenemos, porque yo insistiría en este juego donde en la disociación yo no quiero darme cuenta de todo eso, pero no quiero darme cuenta cuando lo tengo enfrente. Si me estoy casando con el mero hijo del capo, ¿qué me espero? Pero eso es muy fácil verlo para nosotros desde afuera en un análisis, pero a la mera hora a todos nos cuesta trabajo en nuestros cortos Claro. espacios
darnos cuenta de esas disociaciones. Ningún individuo en el mundo tiene exactamente la verdad completa, tanto emocional como cognitiva, porque no nos da para eso el cerebro. Indudablemente, mientras más desarrollo tiene uno, más es capaz de darse cuenta, ¿no? Esto es como muy grueso. Me estoy casando con el hijo del capo y además en estas cosas que son súper interesantes, ¿no? A final de cuentas, cuando dicen las abuelitas, mira, no te cases con esa persona porque mira, sus papás no sé qué, pues luego por eso tienen mucha razón, porque luego todos, claro que tenemos esa posibilidad de desarrollarnos de forma individualizada, no individualista, que es muy diferente, y ser nosotros mismos y llevar nuestra vida como queremos, pero también en esta capacidad para darnos cuenta de nuestras limitaciones, es saber que los orígenes o que los núcleos de referencia siempre tienen un peso importante en cada uno de nosotros, de tal forma que no es nada más que yo lo diga ahorita de como de dientes para afuera en una fiestecita con entre Kay y Michael y que le va a decir, no, yo no voy a ser igual, pues si tú ves todo eso, sí tienes que tener un grado de asociación grande para no darte cuenta de eso. Pero muy interesante porque como que tú lo dices así muy bien, ¿no, Claudia? El punto es que eso que estamos viendo es que ella representa exactamente eso que es América. Yo sí soy la anglosajona americana que tiene este tipo de vida, y estos son los italianos, ahí todos revoltosos, pero que representan simbólicamente a nivel de lo que nosotros llamamos en psicología social función fórica, que es como nosotros los anglosajones de Estados Unidos somos los buenos, los bien portados, somos los que vivimos en libertad, somos los que tenemos iniciativas, somos empresarios, pero en esta doble vida de la tradición judeocristiana, en estos protestantes muy rígidos y con mucha represión, pues hay otra parte que está reprimida en cada uno de nosotros. Por eso esa mujer me parece que está muy bien escogida, pues, Muy bien. porque ella originalmente se había casado Michael con una siciliana que conoció allá, ¿no? Mientras estuvo allá, prófugo para que no le pasara nada aquí en América. Pero a la mera hora, escoger eso es como ver las grandes contradicciones que tarde o temprano van a caer. Y eso ya lo quiero decir muy claramente, porque si uno nada más ve las familias italianas de la Cosa Nostra, de la mafia, pues parece un grupo familiar con mucha fuerza, pues por todo el poder que sí tienen, pero es un juego patológico. Es un juego patológico donde los que están adentro van a morir rápido, pronto y mal, y con muchas muertes, y con muchas venganzas, y con mucha sangre, y con mucha violencia, y todas esas contradicciones se van a vivir ahí. Cuando uno entra a la mafia, a uno la hacen entrar a un juego en donde aparentemente uno es privilegiado, pero si uno no está disociado cuando entra a la mafia, se da cuenta que está entrando claramente a una muerte pronta y aparte llena de traiciones y de violencias en una aparente promesa de que aquí somos entre todos leales y el silencio de nosotros es imposible de romper. Es decir, lo que Sí. pregonan, te Ajá. damos iniciación aquí en la mafia y tú silencio porque no vas a decir nada, es exactamente por lo cual la mayoría muere, porque realmente es una gran contradicción interna llena de disociación, porque estamos hablando finalmente de un cuerpo pues muy enfermo socialmente, ¿no? Y yo ahorita quería hacer después un comentario de eso que pienso de la enfermedad social de estos grupos, perdón. Sí, o sea, una de las frases que dice Vito Corleone es, nadie fuera de la familia tiene que saber cómo piensas, porque si saben, van a saber tu punto débil y te van a atacar, por ejemplo. Y algo bien interesante que yo quería comentar, pero eh, de esto de cine. O sea, ellos escogen, me voy a salir un poquito del tema, pero sí está relacionado con lo que tú dices. El director Francis Ford Coppola es un italo-americano, como toda esta familia de Vito Corleone. Entonces era un hombre muy joven, que no le había ido muy bien en las otras películas que había hecho, lo escogen a él, confían en él y confían en él también porque él es un italiano americano. Y entonces él tiene una forma de trabajar muy curiosa. Usa lo que se llama el método. Esto significa que empieza a hacer que esa que es la familia Corleone
que son estos actores, James Caan, Marlon Brando, Talia Shire, Al Pacino, empiecen a convivir como una familia para que se sienta natural ya cuando empiecen a hacer la película. Entonces hace que se sienten todos a comer, haz de cuenta, y que finjan ser la familia Corleone, pero sin diálogos escritos, como ellos convivirían. Entonces empieza a ser entre ellos toda esta parte que sale como muy natural. Entonces ya cuando la filman, ya son la familia Corleone, ¿no? Y no se pueden salir del método, ¿no? Del método de que siempre sean la familia Corleone. Ajá. Muy interesante para que salga como muy natural todas estas actuaciones, ¿no? Lo quería comentar por esto de que el director es Qué un interesante. italoamericano, que es bien interesante, porque aparte meten estos detalles de la salsa, de la pasta, de cómo se hace. Están matando a alguien, pero dicen, tráeme la pasta, ¿no? Entonces, ¿cómo viven estos italianos también, ¿no? Con todas estas cosas de los italianos. Pues un método inmersivo, interesantísimo, ¿no? Sí. Que debe dar resultados positivos necesariamente, pues, ¿no? Y acá entonces yo quería como regresar a esta parte que sí tiene que ver con lo que es esta forma de vida que a todos les interesa, ¿no? Digamos, la gente ve estas películas, ¿no? De El Padrino, Cara Cortada, bueno, Buenos Muchachos, porque a todos nos interesa morbosamente eso, porque todos lo tenemos adentro, y yo quería destacar lo que en su momento ya había muy bien analizado Eric Fromm. Eric Fromm fue un psicoanalista judío alemán que tuvo que emigrar a Estados Unidos y que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos y que hizo muchas publicaciones de lo que veía en Estados Unidos. Esa gran sociedad americana, progresista, donde precisamente otra vez volvíamos al comienzo de la película, América, lo que es América, ¿no? El sueño americano. Eric Fromm, como buen psicoanalista y como buen psicólogo social, hizo una muy buena descripción en psicoanálisis de la sociedad contemporánea, también en su obra Tener o Ser o El miedo a la libertad, una forma de ver cómo, o ética y psicoanálisis, en todos, hace una buena descripción de que los americanos tienen esta disociación muy grave porque precisamente en Tener o Ser nos describe seres muy consumistas, alienados, que están perdidos precisamente en este paraíso dentro dentro de de la vida, donde tienes todo. Los americanos, como país rico, tenían todo para hacer lo que querían. Y en el medio de la libertad dice, si ya tenían todo para hacer su vida bien, ¿por qué están alienados consumiendo? ¿Por qué no están haciendo un desarrollo emocional? Y esto es interesantísimo porque entonces ¿por qué estas familias o las familias poderosas de América Latina, ¿no? Creo que son peores, ¿no? Los grandes ricos de América Latina, pues son producto de pura corrupción la mayoría de estas riquezas, ¿no? Digamos, esos empresarios americanos que sí existen, que empiezan de cero, son muy americanos. En América Latina casi todos son por una prebenda o una ayuda o un contubernio con el gobierno, ¿no? Estos grandes empresarios, finalmente, a final de cuentas, que parecen una vida paradisiaca, sea, en realidad estamos viendo que son familias que aquí, claro, está todo el contenido de la mafia, pero que tienen una psicopatología muy interesante, más bien como en un narcisismo muy nuclear, y que en este caso es porque tienen mucho poder. Y aquí la palabra poder entonces adquiere un lugar interesantísimo, porque el poder pareciera que es esa vida deslumbrante que tienen estas gentes, ¿no? Y bueno, si nos vamos a ver a los narcos mexicanos, que ahora describe muy bien Ana Vera Hernández, que se ha metido a la vida privada de ellos, nos damos cuenta que están sujetos inseguros, impotentes, incapaces de poder sentirse bien y plenos, y que precisamente requieren de estas familias, pero que son de las mujeres buchonas, que precisamente son los que aparentemente le van a dar esa seguridad que no tienen. Y entonces ese famoso poder, que parecería lo deseable, lo que resulta ahora interesante es que luego cuando vemos, el filósofo Marcos Gabriel Alemán lo dice muy bien, es que ahora con la era de las redes vivimos en el oscurantismo puro, porque luego lo que nosotros que crecimos en el siglo pasado, en el 20 pues veíamos muy claro que era parte de una mafia, un problema, familias patológicas, de repente ahora pareciera para muchos jóvenes como lo deseable, ¿no? Entonces, Ujú. ese poder tan deseable
desde el psicoanálisis en realidad es lo que nosotros llamamos nosotros es poder pregenital, que es decir, omnipotencia más bien infantil en donde cumples todos tus deseos y no tienen que ver con la capacidad emocional del adulto emocional. No tiene nada que ver. Prácticamente es difícil encontrar adultos emocionales en la gente con tanto poder, pero lo que resulta ahora interesante en esta época de la sociedad líquida de Bauman, pues es que pareciera que eso es lo que los jóvenes ven como el paraíso, como si sí existieras, Claudio. Exactamente. No, exactamente. Y bueno, esta familia Corleone está como para analizar a todos, ¿no? A todos. Sí. Por ejemplo, a Sony. Sony, Sony A como si... Sony, por ejemplo, ¿qué le decía? O sea, lo que tenía que controlar Sony era esa impulsividad, porque Vito Corleone Sí. era un hombre que pensaba mucho, ¿no? Nunca explotaba, nunca, ¿no? Es más, tenía un consejero que era el hijo adoptivo. Ah, sí. Él no tomaba acción si al hijo adoptivo no le decía, a ver, vamos, aconséjame. Tenía un consejero. O sea, él no actuaba de repente así, bueno. Y Sony, que se supone que iba a ser el que iba a heredar lo del padrino, pues no, no podía haber sido. Digo, de hecho, por algo no fue, porque era impulso, 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 impulso. No pensaba en nada, ¿no? Entonces, Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sony eres súper impulsivo. ¿Te acuerdas cuando le hablan que le están golpeando? Haz así. ¡Ah! Y ahí se va, ¿no? Y agarra el carro rapidísimo. Sí, la persona de Sony es impulsiva. Y por eso murió. por Por eso impulsivo. murió y también, pues no era digno representante, ¿no? ¿Y qué me Ahora, pero dices? fíjate. Digo, no sé, es que no, no sé, porque tal vez vamos a hacer El Padrino 2, pero lo que pasa en El Padrino 2 con Fredo, digo, no lo quiero comentar, pero bueno, igual todo el mundo ya sabe, ¿no? Porque ya vieron El Padrino, pero Fredo, por ejemplo, era el siguiente, ¿no? Era el segundo hijo, pero Fredo pues, era tonto, pobre, no le daba mucho al cerebro, no era inteligente, no tenía perspicacia. ¿No? Por ejemplo, en esta película, cuando llega Al Pacino, ¿no? Michael, creo que Las Vegas, ¿no? Entonces llega y el otro ya le tenía mujeres ahí y una fiesta, y el otro le dice, no, yo no quiero ni música, sácate a todas las mujeres, y yo vine aquí a hacer negocio, y entonces él empieza a repelar, pero ¿por qué? Que no sé qué. Ya saca todo y dice, no vuelves a contradecirme delante de extraños. La familia tiene que permanecer unida y a mí no me contradices delante de esto. Y ahí se ve que el que va a ser el heredero, pues va a ser Michael, Al Pacino, por esa frialdad, ¿no? Por esa perspicacia, cómo estaba bautizando a ese niño que era Sofía Coppola, ese bebé era Sofía Coppola, porque aparte Francis Ford Coppola metía a mucha gente de la familia en sus películas y era su niña. Entonces, bueno, lo está bautizando a este bebé tranquilamente mientras están matando a todos, ¿no? Por ejemplo. Oye, pero fíjate, ahí nada más quiero hacer dos comentarios, porque precisamente ahora que ya comentaste esta parte de Sony, que es así muy impulsivo, pues precisamente vemos cómo la familia, los hijos naturales, los hijos que son cuatro, todos tenían algo. Michael como que fuera Sony, digo, como que estaba fuera, Sony muy impulsivo, pues Connie no le toca. Y ahí uno de los puntos es, qué interesante, porque ahí sí vemos del momento de que se hace la película, más el momento que se representa, que son los 50, vemos la evolución de lo que ha pasado con el feminismo a lo largo de la historia, porque en ese momento, eso que hablas, las mujeres eran, así como dices, ¿no? Están las mujeres del hotel, es decir, mujeres guapas, que en ese momento, en los 50, pues la mujer solamente aspiraba a tener esa posibilidad de estar así muy bien vestida para estar con estos machotes así, ¿no? Y que ahora, qué interesante que acaban de hacer el juicio a Trump por esta mujer que es del porno, Storm, y que precisamente le dieron la razón a ella. Este gran macho que es este presidente de Estados Unidos, expresidente de Estados Unidos, perdió en un juicio con una mujer que es precisamente estas mujeres
porno de los hoteles donde representan una mujer que es para usarse. Ujú. Y entonces ahí sí vamos viendo que los cambios que ha tenido de los 50 ahora el lugar de la mujer ya no es lo mismo, porque es francamente machista y la mujer tiene un lugar francamente devaluado, ¿no? Sin posibilidad de poder, la hija no tenía posibilidades de poder por ser hija mujer, ¿no? Pero hablaste yo creo que es el integrante más importante, que es el hermanastro. Tom Hyland, que es el abogado, no es hijo natural de ellos, de hecho, pues él no es italiano, él es irlandés germano, y él es el único que estudia, es el más centrado, y esa familia funciona por ese hombre, que Ujú. ese hombre no está metido en la sangre del poder y que son inclusive por cierto momento dicen, no, pues tú no eres de la familia, ¿no? Pues yo veo a mi papá, yo veo a Vito como mi papá. Él es el hombre más centrado porque estudió, es abogado, sabe manejarse, sabe que sí, que no, es el más prudente. Claro, dentro de él, familia de capos, ¿no? No vamos a decir que es una persona que Claro. está ajena a todos estos asesinatos y que es muy, que es cabal, pero dentro de esto la familia funciona porque tienen un hermanastro, un adoptado por parte de los dos padres, ¿no? De los dos Corleone, que es este hombre. Este hombre es el que hace que esto funcione. Es el que tiene la capacidad operativa que sí tienen estos, hay que decirlo, ¿no? Los grandes grupos de narcotráfico, los grandes grupos de la Cosa Nostra, funcionaban por tener una parte operativa que hace que las cosas sí también funcionen, ¿no? Y este era el cerebro de toda la familia, el que no era el hijo, Y no era el hijo, pero era el consejero del papá. el No. consejero, ¿sí? ¿Y qué piensas acerca del momento donde ya le asigna el poder a Michael y que Michael lo manda temporalmente a California y no lo deja como consejero y que dice, no, yo aquí tengo como consejero a mi papá? ¿Qué piensas de que hayan sacado a ese hermano tan importante? Pues que Michael quería tener todo el poder, ¿no? Y lo quería sacar porque lo veía muy importante. Y él quería ser el importante, ¿no? En el fondo a lo mejor hasta envidia le tenía, ¿no? De la cercanía con el papá y todo, y lo quiso sacar demostrando su poderío, ¿no? Yo te saco de aquí cuando era una cabeza brillante, aunque pues el personaje de Al Pacino también era un poco como frío, como calculador, pero bueno, esto lo vemos en la primera película, ¿no? Ya en la segunda película ya vemos ahora sí que el declive de Michael, ¿no? Porque no puedes mantener eso mucho tiempo. Michael era como el niñito, ¿no? Yo no voy a estar aquí, yo voy a otro lado, ¿no? En sus cosas, ¿no? Y luego entonces ante la situación familiar, cuando le matan a su esposa Michael, a su esposa italiana, Ujú. cuando Michael sufre ese atentado, porque era para él, para matarlo a él, y matan a su primera esposa, la italiana, cuando Michael se entera de la muerte de su hermano Sonny, ya regresa a Nueva York en otra condición emocional, ¿no? En una condición donde el chip le cambia y asume, ahora yo ya voy a estar en esto. Y cuando asume eso, que va a estar en esto y que se va a dedicar a esto, yo creo que es en el acto donde Vito Corleone le cede el poder a su hijo Michael. Es un acto simbólico donde aquí esta familia funciona gracias al hermanastro o al otro, que es casi de la familia, que es Tom. Es para que yo me quede con ese poder, lo tengo que sacar un poco. Y creo que nunca se sintió una cuestión de rechazo, sino más bien de colocación, porque hasta le dicen, dice Tom, oye, ¿por qué me sacas si yo estoy aquí? Te vas, yo aquí ya tengo mi papá, ¿no? Pero yo lo sentí como una cuestión donde él tiene que agenciarse todo el poder de su papá, que ya también está deteriorado, que está enfermo, que se va a morir pronto. Entonces tiene que agenciarse todo el poder y aparte vemos como la epifanía, el nacimiento de un nuevo narco con todo el poder, porque entonces con toda la sangre fría manda matar a los cuatro grandes de las otras cinco grandes familias de Nueva York que antes habían dividido el poder. Entonces, como es una forma de decir, ahora soy yo, Pero soy yo. yo creo que le estorbaba, totalmente le estorbaba para él decir yo soy, ¿no? Yo tengo aquí a Ajá. mi papá y tú, ¿por qué me vas a dar consejos? Yo no necesito consejos, aquí está mi papá. Y el consejo que le da el papá
El Ese es gran lo consejo, yo creo que es una de las escenas de la película más importante. sí, que cuando le dice, Cuéntalo, por favor, tú, no, Javi. no, ¿cuál tú No dices tú? tú, por favor. Bueno, a lo mejor es el mismo que pensamos, A ¿no? ver, no sé, a ver si es el mismo. Cuando ¿Cuál? están así conversando en el jardín, ¿no? Están Ya, así, ese, es ese. y, y que le dice, el que venga a decirte Ajá, que quiere que hablemos con los Brasili, los Barsini, que hablemos en territorio de él, porque él va a concertar una cita para que estemos otra vez en paz, ese es el traidor. Pues es una gente que se mueve entre traidores y volvemos a lo mismo. Entonces, esta vida que parece de oropel, yo creo que Anabela Hernández ha encargado muy bien en un trabajo periodístico de darnos cuenta que cuál oropel, viven bastante mal, viven, como dice Saviano, que también se ha dedicado a estudiar el narco, viven en un pozo. Y entonces, esta vida que ellos tienen es ataque-fuga, paranoica, narcisista, es de muy bajo nivel. Pero a todos nos deslumbra, por eso todo el mundo va a ver esas películas y quiere ver quién puede, y esa omnipotencia infantil, yo lo mato y quién queda en el poder, y ese final donde él queda como un gran poderoso, es como una epifanía donde nos damos cuenta en la condición humana cómo todavía estos líderes tan regresivos, tan destructivos como son estos mafiosos, todavía causan una especie como de admiración, porque son figuras claro. fálicas poderosas, pero pues precisamente ya viéndoles la salud mental, sumamente enfermas. Pero Pero desde la pasión, completamente. pero desde Están la pasión. enfermas, pero uno quiere ir a verlas al cine, la Pero tú verdad. pregunta a toda la gente si no está, se siente como en un nuevo reinado cuando queda él. Dime si no, o sea, la gente que va al cine, eso es lo que describe, ¿no? Bueno, ya quedó que Al Pacino queda, pero queda como un nuevo dios, Pero fue porque por la matanza que organizó mientras estaba en el bautizo. Por sí, eso lo respetan, porque organiza una matanza y le van a besar la mano, ¿no? sí, Es impresionante. Y bueno, ¿y qué me dices del personaje que hace Marlon Brando? Es que es una maravilla, es maravilloso. qué bárbaro. Y tú sabes todo lo que implicó tener a Marlon Brando ahí. Implicó que Marlon Brando dijo, no, yo voy a improvisar. Yo no me voy a aprender mis diálogos. Háganle como quieran. Y entonces le tenían que poner papeles, haz de cuenta que ahí, porque él iba leyendo los papeles, porque dijo, yo no me voy a aprender el diálogo. Entonces tuvieron que hacerlo así y dejarlo improvisar. Y el director Coppola, pues estaba bien con las improvisaciones. Y por ejemplo, cuando se muere el hijo Sony, que bueno, esa escena es espantosa, y que luego Marlon Brando va a verlo, ¿sabes lo que hizo para sentir dolor y que se viera realista la escena? Esto se alimentó él, ¿eh? Francis Coppola no le decía, haz esto. Se metió una avispa para que le picara, sintiera dolor y pudiera actuar como actuó cuando la muerte del hijo. ¿Cómo ves? Interesantísimo. No, qué Igual, bárbaro. Estos grandes actores, sí, actores. aparte de lo que estamos hablando, mira, es chistosísimo, porque estamos hablando de los personajes, ¿no? Pero ellos, los actores, también están re locos, ¿no? Y por eso pueden actuar así, porque tienen esta parte rara, loca, que nadie entiende, como que Marlon Brando va y se pone algodón para hablar como Vito Corleone para que lo escojan, se mete una avispa, ¿no? Y todas estas cosas del método que hacen, ¿no? Que los hacen convivir así, ¿no? Pues es que fíjate cómo ellos entonces representan mucho aquello que nosotros pensaríamos, ¿no? Que en esta esperanza de tener una mejor humanidad, diríamos, bueno, que existiera menos gente tan destructiva, ¿no? Estos mafiosos pues que nosotros los vivimos aquí en México, cobran derecho de piso, roban mujeres, trata de blancas. O sea, en México vivimos ese tipo de mafia, ¿no? Y peor todavía, más bien. Peor, porque Peor. hasta esto Marlon Brando, Vito decía, yo no me meto al narco, eso es malo, las drogas son malas, solo el alcohol, el sexo, ok, no, Sí, el sí, juego, pero ok. Y ahora ya ahora, es, si no sí. hubiera pasado de moda, hubieran dicho este tipo para nada, no, no lo vamos a obedecer, ¿no? Pero entonces por eso yo decía, ¿no? Que es interesante si hacemos una recapitulación de la historia de la humanidad cuando vemos las obras de Shakespeare en donde se representa Macbeth, pues Macbeth representa eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace que Macbeth sea tan interesante en ese momento?
¿Cuál es su gran virtud? Lo dice William Shakespeare. He's Sí. brave. He's brave. O sea, es un canijo, ¿no? Pero estamos hablando de hace 5 siglos y luego el siglo XX. ¿Por qué es tan Ujú. admirable alguien como esta representación de los Corleone, los Vito Corleone, de Vito Corleone y luego de Michael Corleone? Porque se frega a todos y por eso es admirable, ya no porque él con su propia espada mate a todos, pero él se encarga de ejecutar a todos y por eso es el Brave. Y uno pensaría, bueno, y eso ya estaba tratando de superarse y ahora de repente estamos en el mundo con líderes igual de brutos, igual de destructivos. Pues es que Entonces, es la naturaleza humana, algo ¿no? pasa ahí, ¿no? Por Que hoy, ejemplo, lo hablabas de Shakespeare, Ricardo III, ¿no? claro, ¿Cómo suben al poder personas que hacen todo para llegar al poder? Y eso les cuesta todo. sí. Y actualmente otra vez, un montón de líderes en el mundo, igual de absolutistas, regresivos, líderes regresivos que siguen en el poder. Entonces eso también nos lleva a ver parte de la naturaleza humana, ¿no? No son capítulos ya superados, al contrario, hoy por hoy creo que vivimos el poder del narco. Y lo dijo muy bien Saviano. Ahora se vive en el mundo lo que es el poder de la coca y de la distribución de la droga, ¿no? Y lo pone en su libro el 000. Si alguien quiere conocer cómo es el mundo, tiene que darse cuenta de lo que está pasando en México. Ese tipo de violencia es la que viene para después. Y parece que sí, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, ¿cómo es que no hay una contención? Es impresionante. Sí, y cada vez peor. Digo, no es por ser pesimista, pero cada Sí, vez hemos ido a peor y a ver qué nos espera, aparte. sí. Pues Sí, bueno, creo que ha sido una plática muy interesante de una gran película, ¿no? Creo que esta película, pues, es imperdible para nadie. O sea, nadie puede perder esta película, tanto por lo que toca, lo que implica, y como, pues, por la producción. Es la forma de manejar a los personajes, la historia, la trama. No, es genial, ¿no? Y aparte, en el momento que la hizo, es todo pues, como precursor de muchas cosas, ¿no? Sí, muy interesante. sí, no, qué peliculón, ¿eh? La puedes Sí, ver mil veces y hay mil detalles. sí, sí, Uno sí, sí. más, las naranjas, no sé si te fijaste en las naranjas. Toda la No, película está llena de naranjas, ajá, sí, porque sí. las naranjas simbolizan que ahí viene una muerte. Ajá. O sea, Ah, dos cosas. Uno, que el que estaba filmando la película, si tú te pones a ver, es una película como medio oscura, ¿no? Entonces, esas naranjas hacían como un contraste en la oscuridad de lo que estaba filmando, porque eran como una mm, especie de brillo. Pero esas naranjas también vaticinaban que alguien iba a morir, ¿no? Entonces, la puedes ver mil veces porque hay mil símbolos de eh, todo, ¿no? sí, Pero sí. bueno, sí, yo creo que es momento de terminar. el- Pues muy bien, Claudia, ¿eh? como siempre, es un placer platicar contigo y comentar las películas. Igualmente, Javier. A la próxima. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos, ¿no? Bye.